Estimados alumnos y alumnas, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Bienvenidos una vez más. En esta ocasión nos toca presentar la unidad número 4, selección de personal. Avancemos. En contenido tenemos concepto de selección de personal, selección como proceso de comparación y decisión, técnicas de selección, entrevistas de selección, prueba de conocimiento de capacidad, proceso de selección de personal. Concepto de selección de personal. La selección de personal no es nada más y nada menos que el escoger, ¿no es cierto?, a un candidato, a una persona con las características adecuadas para un cargo determinado. Las condiciones de selección se basan en especificaciones del cargo, cuya finalidad es dar mayor objetividad y precisión a la selección para el personal de ese cargo. A ver, si yo tengo un cargo como docente, este cargo como docente me va a exigir ciertas habilidades o destrezas, conocimientos y experiencias. Por ejemplo, puede ser, si estamos hablando de psicología laboral, y póngase a pensar un poquito, ¿cuáles son las exigencias de ese cargo? Que a lo mejor sea un psicólogo industrial, que tenga algún tipo de maestría en administración de personal, es lo que exige el cargo. La edad de la persona, la experiencia de la persona, es lo que exige el cargo, versus las características, en este caso, de Wilson Flores, ¿no es cierto?, frente al cargo. Entonces, estamos hablando de lo que es el proceso de selección, la selección, perdón, del personal. Ahora, en la selección como proceso de comparación y decisión, decimos que es un proceso de comparación y decisión primero porque se compara a la persona versus lo que indica el cargo y quién toma la decisión, es decir, quién dice, esta es la persona idónea. Entre dos variables, escúchese bien, cuando hablamos de comparación, las exigencias del cargo, ¿sí?, que debe cumplir el ocupante y el perfil de las características de los candidatos que se presentan. Sí, ¿no es cierto? Vamos a considerar que X es la primera variable y Y es la segunda variable, se deduce lo siguiente. Cuando X es mayor que Y, el candidato no reúne las condiciones que se necesitan para ocupar el cargo. Cuando X y Y son iguales, el candidato posee las condiciones ideales para ocupar este cargo. Cuando X es menor, es decir, cuando X es menor, es decir, las exigencias del cargo, y Y, es decir, en este caso, porque el candidato tiene más condiciones, ¿sí?, que las exigidas por el cargo. Yo me acuerdo tanto, aquí voy a poner un ejemplo, cuando, refiriéndome a XY, cuando X es menor que Y, ¿sí?, en este caso, recuerdo que me presenté para una entrevista de selección. El cargo era para era para lo que es eh, asistente de selección de personal. Cuando leen mi hoja de vida, y la palabra que me supieron decir es, usted está sobrevalorado para este cargo. Claro, en este caso mi hoja de vida, ya tenía maestría, había sido jefe, pero la oportunidad que yo quería era porque en esa empresa daban, ¿qué? Algo que yo siempre buscaba, era el crecimiento, la oportunidad de crecer. Y por eso me arriesgué. Pero miren la respuesta que me dieron. A eso me refiero. Y aquí se cumple. Cuando X es menor, es decir, las exigencias del cargo son menores, que en este caso, las características o el perfil que tenga la persona. Ojo con él. Selección como proceso de decisión. Señores, quien toma la decisión, ¿sí?, es la persona que solicita, en este caso, la vacancia. Es decir, el jefe, el director, el gerente, quien solicita son los que toman la decisión. Nosotros, los de recursos humanos, solamente brindamos un servicio especializado de aplicar técnicas de selección y recomendar a aquellos que son más idóneos. Dentro de la selección del proceso de comparación y decisión, existen varios comportamientos. Cuando hay un solo candidato, imagínense, un solo candidato para una vacante. Excelente. Cuando hay varios candidatos para cubrir una vacante.
y cuando hay varios candidatos que pueden aspirar a cubrir varias vacantes. Imagínense cómo se comporta el proceso de selección frente a la demanda, ¿no? Frente a las exigencias. Entre las técnicas de selección vamos a ver, primeramente, la recolección de información acerca del cargo. Aquí hay algunas técnicas. El análisis de cargo, de lo que estamos viendo, se levanta la información sobre este cargo. ¿A quién? Usualmente a los jefes, usualmente a los supervisores, etcétera. Se pregunta, ¿no? Las técnicas de incidentes críticos. Lo más positivo, lo más negativo que pueda, por cierto, resaltar de ese cargo. Y eso usualmente ocurre y se le hace específicamente a las personas, ¿no?, que ocupan ese cargo. El análisis de la solicitud de empleo, es decir, lo que llena una persona frente a cuando está aplicando por un trabajo. Entonces, ahí también os sirve esto para informarnos de cuáles son las exigencias de ese cargo. El análisis del cargo en relación al mercado. Si no tenemos una información sobre ese puesto, sobre ese cargo, se puede pedir o solicitar información a empresas pares, ¿no? La hipótesis de trabajo. Bueno, aquí entonces vamos a crear hipótesis sobre, bueno, ¿qué podría hacer esta persona? ¿Qué necesita este puesto de trabajo? Ah, necesita Word, necesita Excel. Creemos que con las condiciones hoy en día, para que sea más dinámico, necesitamos nueva tecnología. O sea, se crean hipótesis. Ficha de especificaciones o de profesiográficas. Son las fichas entonces donde se llena cierto tipo de información, como las entrevistas, como una técnica, las pruebas de conocimiento de aptitudes, que es otra técnica, las pruebas también que tenemos de psicométricas, las pruebas de personalidad y las técnicas de simulación de casos, problemas, etcétera, que puede tener en este caso el cargo. En las técnicas de selección, la entrevista de selección, las pruebas de conocimiento de capacidades, las pruebas psicológicas, pruebas de personalidad y técnicas de simulación. Y aquí vemos su clasificación: entrevista dirigida, entrevista libre, en lo que se refiere a pruebas de conocimientos, que son generales o específicas, de culturas, idiomas, conocimientos técnicos, cultura profesional. En las pruebas psicológicas, pruebas de aptitudes generales o específicas. En las pruebas de personalidad, expresivas, proyectivas o inventarios, que también existen, ¿no? Técnicas de simulación, psicodrama, dramatización, aquí las tienen. Usualmente esto está muy enfocado a los psicólogos laborales que realizan este tipo de actividades. Pero la toma, por ejemplo, de pruebas de conocimiento, que muy bien las podemos nosotros realizar en el centro. En la entrevista de selección. La entrevista de selección es uno de los factores más influyentes para una decisión, ¿sí? Para este tipo de entrevista se tiene que tener gran habilidad y tacto para llegar a identificar y descubrir aquellas condiciones, aquellas experiencias, aquellas respuestas que directamente nos dan un significado de esta persona. Ahora, la entrevista es un sistema de comunicación ligado a otros subsistemas. Hay 5, entonces, subsistemas dentro de lo que es la entrevista que nos interesa: la fuente, de quién proviene; el transmisor, es decir, esta persona, cómo transmite sus palabras, sus gestos; el canal, cómo lo vamos a realizar; el camino para descifrar, yo cómo descifro lo que la otra persona me está diciendo, cómo lo dice; y el destino, es decir, hacia dónde van estos resultados de esta evaluación de la entrevista, cuál es el objetivo de ellos, ¿no? En la entrevista de selección, ¿cómo las vamos a preparar? Primero, preparación de la entrevista, objetivos, métodos de información. Segundo, el ambiente físico. Tercero, el desarrollo de la entrevista. Cuarto, la terminación de la entrevista. El entrevistador dará una señal clara de la finalización de la misma. Y quinto, ¿no?, la evaluación del candidato a través de la entrevista. Pruebas de conocimiento y de capacidad. Las pruebas de conocimiento pueden, en relación a la manera en cómo se las aplica, pueden ser orales, preguntas y respuestas verbales; escritas, preguntas y respuestas son escritas; y de realización y ejecución de un trabajo, o prueba, como por ejemplo pruebas mecanográficas, fabricación de algún tipo de pieza, solución de algún tipo de problema, etc.
En cuanto al área de conocimiento, pueden ser generales y específicas, ¿sí? Las primeras que son de un punto de vista más amplio, de otros aspectos, y las otras específicas sobre el tema en particular que queremos nosotros llegar a tocar dentro del puesto de trabajo, ¿sí? Usualmente son un cierto tipo de preguntas un poco más técnicas, ¿no? En las pruebas de conocimiento tenemos las tradicionales, abarcan pocos ítems, poseen pocas preguntas, formuladas en el momento del examen, en el momento mismo. Objetivas, abarcan un área grande de conocimiento del candidato, exigen preguntas breves y precisas, y mixtas, que pueden ser la aplicación de ambas en un momento determinado. Ahora, la diferencia entre lo que es la objetiva, en este caso las pruebas objetivas y las pruebas tradicionales, hay aspectos que tenemos que llegar a determinar, por ejemplo, en cuanto a la organización. Las unas, por ejemplo, las objetivas son cortas, las otras son un poco más extensas. Dentro de las objetivas examina todo el campo de la materia, son cuidadosamente planeadas. En la prueba tradicional examina solo una parte de la materia, son improvisadas, ¿no? En cuanto a la aplicación, la objetiva, condiciones de aplicación determinadas y constantes, sencilla y rápida. En cuanto a la aplicación, la tradicional, condiciones de aplicación indeterminadas, dispendiosas y demoradas, ¿no? En cuanto a la evaluación, la una es automáticamente claves, ya se arrojan los resultados o se los analizan, criterio predeterminado y objetivo. En la tradicional exige un conocimiento especial del evaluador, es demorada, ¿no? Criterio subjetivo y variable. Entonces, miren, cuando nosotros aplicamos algún tipo de pruebas, es importante llegar a determinar cuál nos puede servir en ese momento para llegar a un resultado más claro, más rápido. Existe lo que es entonces en el proceso de selección, ¿sí? Y aquí lo he puesto de manera gráfica, los pasos para llegar a determinar este proceso de selección. Ahora, vamos aquí a ver tres situaciones. Eh, Vamos a hablar del proceso de selección en una sola etapa. Y aquí está, la decisión se la toma en una sola etapa. Entrevista, la decisión y la admisión de esta persona hacia la empresa. Se caracteriza entonces por la aplicación, puede ser de un solo test o de varios test, pero aquí, en este momento. La otra, la selección secuencial de dos etapas. Aquí tenemos decisión acá, ok, excelente, pasa. Si hay otra prueba, pasa, y estamos hablando que llegamos a la admisión, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo? Mejorar la eficiencia del programa, es decir, de todo el proceso de selección. Y existe también la selección secuencial de tres etapas, donde aquí vemos que puede, ¿no es cierto?, tener la primera etapa, la segunda y la tercera. Es decir, la aplicación de varias técnicas de selección. Aquí a lo mejor puede ser una entrevista, lo podemos rechazar, a lo mejor pasó, vamos a otra etapa, aquí le aplicamos a lo mejor un test, aquí una entrevista más profunda. Entonces, cada una de ellas son entonces etapas de selección que pueden definir si esta persona continúa, avanza o es seleccionada. Aquí en este cuadro ya más general podemos ver el proceso en total, ¿no? La vacante, la descripción del puesto, el perfil profesional, la búsqueda del candidato, interno o externo, la presentación y revisión de los CVs. El candidato no es apto, hasta ahí llegó, pero si es apto, continuamos. Candidatos aptos, prueba de selección, la lista reducida, pues, ¿no? De ahí de 10 ya tenemos a lo mejor una terna, la entrevista de selección más profunda, otra evaluación, verificación de credenciales, decisión de la selección y oferta a candidato del puesto al cual ha sido el promovido o seleccionado. Entonces, así vemos cómo las empresas de a poco van mejorando sus procesos de selección.
Hoy en día con la tecnología existe pues pasos un poco más claros, más precisos. Por ejemplo, yo me acuerdo en este punto, en un banco, trabajábamos, donde habían, por ejemplo, aquí, las pruebas de selección eran en base a pruebas ya digitales, donde automáticamente lanzaba, ¿cierto?, la respuesta. Yo me acuerdo que era el test California, el test de colores California, me parece que era, que se aplicaba en aquella época. Entonces la persona seleccionaba ciertos colores y automáticamente sacaba el perfil de la personalidad de este individuo, de esta persona. Después, por ejemplo, avanzaba y había, por ejemplo, otro tipo de evaluación más técnica, que también la aplicaba en este caso el jefe, ¿sí? Pero eran entonces etapas que se consideraban como puntos claves para el proceso de selección. Bien. Eh, Dentro de los procesos de selección va a depender mucho de la naturaleza de la empresa. A empresas muy pequeñas, procesos también muy pequeños, a estructuras más grandes, por supuesto, los procesos serán mucho más penosos, ¿no es cierto? De mayor exigibilidad en el tiempo, de mayor exigibilidad en las características. No es lo mismo un mando, perdón, seleccionar en este caso un operador o un jefe o un gerente. Tiene una premura en tiempo, ¿no? Entonces, todo eso hay que llegar a determinar. De mi parte, nos vamos a quedar aquí. Muchas gracias, por favor, por estar una vez más. No se olviden de revisar la bibliografía recomendada y de realizar sus trabajos al final de cada una de las unidades. Muchas gracias a ustedes. Pasen bien.